Listo, chicos, entonces miren el objetivo de la clase del día de hoy. En este caso vamos a analizar, ¿no? Vamos a analizar, vamos a determinar en sí los diferentes tipos de reacciones químicas que existen. Ya vamos a observar los reactivos y el producto final al momento de la reacción en sí. Ese es nuestro objetivo de la clase del día de hoy. Reacciones químicas y sus ecuaciones, ¿no? Preguntas claves, a ver. Primera pregunta. ¿En qué se diferencia el fenómeno físico de un fenómeno químico? Anthony, a ver, necesito que participen en la clase. Si usted no sabe la respuesta, me lo dice, no hay problema. Anthony, ¿en qué se diferencia un fenómeno físico de un fenómeno químico? No. Bueno, no tiene punto por participación en clase. ¿Alguien? ¿Alguien tiene alguna idea en qué se diferencia un fenómeno físico de un fenómeno químico? Yo le hice, creo que, A ver, John. a ver, Me preguntó físico, algo, pues, Licen. el físico podría ser como las lluvias, las tormentas así, Ya, y el perfecto. Ese químico es es un como fenómeno. el acero, la oxidación del acero, algo así. Ya, la oxidación, ¿no? Un fenómeno físico prácticamente, bueno, nosotros podemos observar, ¿no? Que hay un cambio a nivel físico, y mientras que un fenómeno químico ya es un poquito más, un cambio en sí ya más molecular, se podría decir. Ya, a ver, Anthony, segunda pregunta. ¿Qué características presenta un enlace iónico y un enlace covalente? Ahora sí, Licen, ¿qué pasó? A ver, Anthony, ¿qué características presenta un enlace iónico y un enlace covalente? Esta parte ya A ver, analiza. el encovalente creo que si no me equivoco son a base de los electrones del enlace que son compartidos por ambos átomos. Sí, es Perfecto. creo. Ajá, hay una Y el enlace compartición. iónico, si no me equivoco, es una síntesis que se produce con transferencia de electrones. Ya, Creo que perfecto. es de un átomo a otro. Ya, Si sí es está así. bien. Correcto, correcto, la verdad. Enlace Ahí. iónico, ¿no es cierto? Hay una transferencia de electrones y en enlace covalente hay una compartición. Buena diferencia. Y por último, ¿en qué consiste la ley de la conservación de la materia o también la conservación o la ley de la conservación de la energía, ¿no? Por ahí creo le vi, Ana, alguna vez hemos escuchado esta ley, ¿no es cierto? La ley de la conservación de la materia o de la energía. ¿Alguien? No, bueno, chicos. Como dijo ¿En qué, Licen. ya, ¿en qué consiste la ley de la conservación de la materia y energía? No, bueno. Bueno, prácticamente, ¿no es cierto? La ley de la conservación de la materia y la energía postula lo siguiente. Dice que la materia no se crea, no se destruye, simplemente lo que hace es transformarse, ¿no? Eso es lo que ocurre teóricamente en las reacciones químicas. En sí la materia se transforma, es decir, que en sí no se va a destruir, solo existe una transformación a nivel molecular, no atómico. Eso postula la ley de la conservación de la materia o la ley de la conservación de la energía. Entonces, reacciones químicas. Una reacción química es un fenómeno químico, ¿no es cierto?, que permite una transformación, ¿no?, de una o varias sustancias. Nosotros empleamos sustancias y al momento de combinarlas, pues hay una transformación. ¿Ya? Se puede evidenciar, ¿no es cierto?, las propiedades físicas y las propiedades químicas de las sustancias en sí. De igual forma, esto se ve mucho en la tabla periódica, ¿no es cierto?, dependiendo de cómo estén organizados, pues se evidencia las propiedades físicas y químicas del- de los átomos, ¿no? Aquí les coloqué una representación, ¿no? Lo que es en sí una reacción química, ¿ya?
Aquí, bueno, en esta parte hemos estado trabajando en las anteriores clases, lo que es una reacción química. Ya, miren esta parte, ¿no es cierto? En los ecosistemas en el planeta prácticamente, o en la vida cotidiana, siempre están dándose estas reacciones químicas. En este momento, a nivel celular, en sus células están ocurriendo reacciones químicas. Al momento de que ustedes, ¿no es cierto?, en este caso están saliendo, bueno, pueden evidenciar la luz solar, de igual forma las plantas están realizando diferentes reacciones químicas. Entonces, en cada instante, en cada momento, se están produciendo estas reacciones químicas, ¿no? En el planeta en sí. Por ende, esto determina, ¿no es cierto?, que el planeta tenga vida propia, a eso se refiere, ¿no? Si no existieran reacciones químicas, pues prácticamente no existiría la vida. Bueno, la teoría de colisiones en sí prácticamente postula, ¿no?, que para que ocurra estas reacciones químicas debe existir una reorganización de los átomos al momento de la combinación. Ya, como por ahí mencionó, ¿no es cierto?, en este caso, Anthony, para la formación de los enlaces químicos, pues, intervienen los electrones, ¿no? Entonces, al momento de combinarse, se formarán diferentes enlaces químicos, y por ahí es por donde se reajusta, ¿no es cierto? Se reajusta la estabilidad de la reacción en sí, o la formación de las nuevas sustancias. A eso se refiere la teoría de colisiones. Aquí ustedes pueden observar, ¿no?, cómo se da la colisión entre moléculas al momento de realizar la combinación en sí para formar nuevas sustancias. ¿Ya? Ya, entonces miren, estas son las partes que conforman una reacción química, ¿no? Una reacción química se representa mediante fórmulas y ecuaciones químicas. Esa parte ya sabemos, ¿no?, que es una fórmula química y que es una ecuación química. Entonces, en toda reacción vamos a encontrar las siguientes partes. Aquí ustedes pueden observar, ¿no es cierto? Antes de realizar la combinación, nosotros vamos a necesitar lo que son reactivos. Esa es la primera parte, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, está representando la combinación, ¿no?, del cloro más el hidrógeno. ¿Ya? Estos son reactivos, ¿no? Cloro, hidrógeno, elementos químicos, el agua, hay diferentes reactivos. Al momento de realizar la combinación, la reacción química, por ende, vamos a obtener un producto, ¿no? Bueno, en este caso, en esta reacción química, se forma el siguiente producto. Se forma el ácido clorhídrico, ¿no? Ya, estas son dos partes, ¿no es cierto? Tenemos reactivos, que en sí, antes de la combinación, ¿no es cierto?, tenemos los reactivos, y el resultado final de esta combinación, pues es el producto. De igual forma, nosotros podemos observar en una ecuación química el sentido, ¿no? El sentido de la reacción. Hay reacciones que en este caso pueden ser reversibles, pero en este caso, miren, es una reacción, esta es reversible. De igual forma, tenemos reacciones que son irreversibles. Ya, entonces tenemos estas tres partes, ¿no es cierto? En los reactivos, el sentido de la reacción y lo que se forma, ¿no?, al momento de la combinación, los productos. Esas son las tres partes. Ya, ¿no es cierto? Los reactivos prácticamente son las sustancias que van a intervenir en el proceso químico, es decir, las sustancias que van a reaccionar. Ya, el sentido de la reacción es la dirección en la cual se realiza el proceso químico, ¿no? De igual forma que nosotros utilizamos flechas para representar el sentido de la reacción. Tenemos diferentes sentidos de reacción. Y el producto, ¿no es cierto? Este en sí ya prácticamente, eso también va a depender mucho de lo que se combine, ¿no? Puede haber un producto o varios productos. Ya, se pueden formar diferentes productos también al momento de la combinación de los reactivos. Ya, aquí en esta parte tenemos otro ejemplo. Aquí nosotros podemos observar otro ejemplo. Aquí tenemos este reactivo, ¿no? El permanganato de potasio más el ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Se forma el cloruro de potasio. Ya, estos ya serían los productos. El cloruro de manganeso. Miren, también se forma agua. Y de igual forma, bueno, en este caso se forma el cloro, ¿no? Cloro gaseoso. Entonces, miren, pueden formarse uno o varios productos en sí en una reacción.
Ya tenemos estas tres partes, ¿no? No se olviden. Los reactivos, el sentido de la reacción y los productos, lo que se forma al final. Esas son las partes de una ecuación química, una reacción. Ya, también en una ecuación química nosotros podemos observar lo siguiente. Esto se evidencia mucho en textos. Por ejemplo, dependiendo del estado, ¿no? Del estado de los reactivos y de los productos. Bueno, se utiliza en este caso, entre paréntesis, la letra S para representar a los reactivos que en este caso se encuentran en un estado sólido. ¿Ya? La L, líquido, y la G, gaseoso. De igual forma hay otras simbologías. Aquí ustedes pueden observar, miren, este reactivo, ¿no es cierto? Lo que me indica es que se encuentra en estado sólido. El producto que se obtiene al momento de la descomposición de este compuesto, miren, el mercurio se encuentra en estado líquido y el oxígeno en estado gaseoso. Eso es lo que me dicen, ¿no? Estas simbologías prácticamente. ¿Ya? De igual forma, si a una sustancia nosotros la disolvemos en agua, en un medio acuoso, vamos a encontrar esto. AC o AQ. Me indica que se encuentran en un medio acuoso, ¿no? Aquí hay un ejemplo, miren. El cloruro de sodio en estado acuoso, AC. ¿Ya? El nitrato de plata, de igual forma, acuoso. Cloruro de plata en estado sólido y el nitrato de sodio en un medio acuoso. Ya también podemos encontrar este tipo de simbologías en una ecuación. Ya, pero nosotros no vamos a utilizar esto, sino solo símbolos, ¿no? De igual forma para que ustedes tengan conocimiento de qué significa. Ya, hasta ahí. Pregunta, ¿cuáles son las tres partes que conforman una reacción química? Brandon. Brandon. Vamos con Stephanie entonces. Señorita Castañeda. Bueno, vamos con Darían. A ver, Darían. ¿Cuáles son las tres partes que conforman la reacción química, una ecuación química? Listen, una pregunta. A ver, dígame, Stephanie. Delante usted dijo Stephanie o Estefanía, porque es la Castañel y yo. Entonces, ¿cuál de las dos? Ya, a ver, vamos con usted, Stephanie. Ya, ¿cuáles son las partes que conforman una reacción química? La verdad, listen, no sé. Eso es porque no está prestando atención. Vamos con Darían. Darían. Reactivos, productos y sentido de reacción. Ya, perfecto, ¿no es cierto? Tenemos los reactivos, que en este caso puede ser uno o varios. El sentido de la reacción, que en sí empleamos flechas, ¿no? Para ver cuál es el sentido. Tal vez sea una reacción reversible, una reacción irreversible. Y los productos que se forman, ¿no? Pueden ser de igual forma uno o varios productos. Ya, esas son las tres partes que se puede identificar en una reacción química. Listo. Vamos a ver clases de reacciones químicas, ¿no? De igual forma, preste mucha atención. Se pueden clasificar a las reacciones químicas desde varios puntos de vista. La primera, de acuerdo a los reactivos y productos que se forman, ¿no? Al momento de la combinación. ¿Ya? Reacciones de combinación, composición o síntesis. Ya, ese es el primero, ¿no es cierto? Prácticamente lo que me dice, ¿no es cierto? Yo combino reactivos, el resultado final, pues tendré una combinación. O de igual forma se la conoce como síntesis, ¿no? O composición. Ya miren, se produce cuando dos elementos o más compuestos se unen para formar una sustancia más compleja. Esto es lo que nosotros hemos venido trabajando, ¿no es cierto? Hemos realizado lo que son reacciones de síntesis en sí, cuando estábamos analizando las anteriores clases acerca de formación de compuestos. Entonces, miren, ¿no? Hidrógeno más oxígeno se forma agua. Esta es una reacción de combinación, ¿no es cierto? Se está combinando el hidrógeno con el oxígeno para formar, en este caso, agua. Ya, estos son ejemplos claros, ¿no? De una reacción de combinación. De igual forma, aquí miren la formación de este ácido oxácido.
anhídrido carbónico, ¿no es cierto?, más agua, se forma el ácido carbónico. ¿Ya? Es una reacción, ¿no? Una reacción de combinación. Dos reactivos se unen para formar un producto. Ya, reacciones de descomposición o análisis. De igual forma, miren esta parte, ¿no es cierto? Es el sentido contrario, ¿no? A las reacciones de combinación o de síntesis. Es lo contrario prácticamente. Si nosotros en este caso descomponemos al agua, ¿no es cierto? El resultado final, bueno, aquí está mal, ¿no? Aquí me dice mercurio, aquí es hidrógeno nomás. Hidrógeno más oxígeno. Ya, esta es una reacción de descomposición, ¿no? Aquí tenemos el clorato de potasio. Si en este caso queremos descomponer el clorato de potasio, ¿no es cierto? Se va a descomponer en los siguientes productos. El cloruro de potasio más el oxígeno. Esta es una reacción de descomposición, ¿no? Tenemos aquí un solo reactivo y lo descomponemos en los productos. ¿Ya? Esa es la diferencia, ¿no? Entre una reacción de síntesis y una de descomposición. Ya, reacciones de sustitución o desplazamiento simple. Esta parte nosotros prácticamente la vimos cuando estábamos formando lo que son sales. ¿No es cierto? En estas reacciones los metales más activos desplazan a los menos activos, o el metal más activo desplaza al hidrógeno. Lo mismo sucede con los no metales entre halógenos. Entonces, miren, aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto? Ya, vamos a analizar, ¿no? Esta reacción de desplazamiento simple. No, bueno, mi puntero. Ya, observe lo siguiente, ¿no? Tenemos al zinc, ácido clorhídrico. Lo que me dice es que teóricamente, ¿no es cierto? En este caso, el zinc va a desplazar al hidrógeno en sí. Hay un desplazamiento. Observa el momento de la combinación, ¿no? Del zinc con el ácido clorhídrico, hay un desplazamiento del hidrógeno. Y el resultado final se forma esto, ¿no? El cloruro de zinc. Observe lo que ocurre. ¿Ya? El hidrógeno prácticamente al momento de la combinación hay un desplazamiento. Ese es un desplazamiento simple, ¿no? O una reacción de sustitución simple. Aquí hay otros ejemplos. Tenemos al magnesio, al sulfato de cobre. ¿Ya? Observe el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento entre el magnesio y el cobre. ¿No es cierto? Hay un desplazamiento prácticamente. Aquí tenemos al cobre y el sulfato de magnesio. Ya, ese es un desplazamiento simple. Ahí abajo podemos observar otros ejemplos. Ya, de igual forma, miren, puede ocurrir, ¿no? Lo siguiente, una reacción de doble sustitución o doble desplazamiento. Ya. De igual forma, en estas reacciones, dos compuestos reaccionan intercambiando entre sí elementos o radicales originados nuevamente, originando nuevos compuestos. Ya, observe lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí los siguientes reactivos. El cloruro de sodio más el nitrato de plata. Observe lo que ocurre. Hay una reacción de doble sustitución, ¿no? Un doble desplazamiento. ¿Ya? El sodio, ¿no es cierto?, desplaza en este caso a la plata para formar este compuesto, ¿no? El nitrato de sodio. ¿Ya? De igual forma, el cloro se combina, ¿no?, con el elemento que se desplazó, ¿ya? Para formar en este caso el cloruro de plata. Ya, acá abajo tenemos otro ejemplo, ¿no es cierto? El hidróxido de amonio más el cloruro de sodio. De igual forma, ¿no? Hay un desplazamiento. Observe lo siguiente. Al momento de reaccionar, ¿no es cierto?, el sodio se combina con con este caso, con el grupo hidroxilo y forma el siguiente compuesto, miren, el hidróxido de sodio. ¿Ya? De igual forma, el radical amonio, NH4, ¿no es cierto?, se combina con el cloro y se forma el cloruro de amonio.
¿Ya? Hay un doble desplazamiento, ¿no? A eso se refiere en esta parte. Entonces, miren, hay reacciones en la cual puede ocurrir, ¿no es cierto?, un desplazamiento simple o puede haber un doble desplazamiento. Ya, o también las podemos clasificar de acuerdo al grado de completación de la reacción. Como les comentaba, existen reacciones que son irreversibles, ¿no es cierto? Son aquellas en las que los productos obtenidos en el proceso no pueden volver a reaccionar. Se representan con una flecha. Ya, a esto se refiere, miren el sentido de la reacción, ¿no? Una sola flecha me dice que es una reacción irreversible. Es decir, que yo los productos que he obtenido, yo ya no los puedo volver a obtener a estos reactivos, ¿no? Es una reacción irreversible, ¿ya? Esto en el sentido de la reacción, ¿ya? De igual forma, tenemos reacciones que son reversibles. Observen aquí el sentido de la reacción, ¿no? Hay un doble sentido. Es decir, o me indica que estas reacciones son reversibles. Aquí se puede observar, ¿no es cierto?, la combinación del anhídrido carbónico más el agua, se forma el ácido carbónico. Es decir, que el ácido carbónico, al momento de descomponerlo, puede obtener de igual forma agua y anhídrido carbónico. Esa es una reacción reversible. Ya se puede formar el ácido carbónico, o de igual forma, al momento de descomponer el ácido carbónico, puede obtener el anhídrido carbónico y el agua. Ya, eso observando, ¿no?, el sentido de la reacción. Tenemos reacciones reversibles y reacciones reversibles. Ya, de acuerdo a la energía que se involucra, hay reacciones químicas que en este caso al momento de combinarse pueden liberar energía o de igual forma pueden absorber energía. Tenemos reacciones endotérmicas, ¿no? Son reacciones en las que es necesario administrar algún tipo de energía para que se lleve a cabo la reacción. De igual forma, miren esto. Aquí ustedes pueden observar, ¿no? Bueno, este triangulito que se coloca encima del sentido de la reacción me indica que se emplea calor, ¿ya? Para que la reacción sea más rápida, ¿no? Eso es lo que me dice. Prácticamente es como un catalizador para que la reacción sea más rápida en sí. Ya, esta es una reacción endotérmica. Reacciones exotérmicas son reacciones que se realizan espontáneamente y como producto de la reacción se produce energía. Hay una liberación de energía, miren aquí. Al momento de combinar, ¿no? Miren, aquí se combina, en este caso, el sodio con el agua. Forma, ¿no?, el hidróxido de sodio. De igual forma, se forma hidrógeno y hay liberación de energía, kilocalorías. Ya, esa es una reacción exotérmica, ¿no? También se puede observar la liberación de energía. Tenemos, ¿no es cierto?, reacciones endotérmicas y reacciones exotérmicas dependiendo de la energía que se involucre en la reacción. Ya, reacciones de combustión. Ya, miren, esto es algo muy común, ¿no es cierto?, cuando ustedes encienden la hornilla del gas, ¿no es cierto?, utilizan ustedes un combustible, en este caso es el gas, ¿no? El gas doméstico. Ya de igual forma, en presencia del oxígeno es donde se produce esto. ¿Ya? Aquí les coloqué, ¿no? Les coloqué de igual forma diferentes ejemplos. Ya, aquí miren. El metano, este gas, se combina con el oxígeno al momento de realizar la reacción de combustión, ¿no? Se forma el anhídrido carbónico y de igual forma agua. Ya, esta es una reacción de combustión. Ya, entonces, ¿qué se necesita, no es cierto? Se necesita un combustible, en este caso, bueno, puede ser el metano, el propano, el butano, en presencia del oxígeno. Hay estos productos, ¿no? El anhídrido carbónico y agua. Esa es una reacción de combustión. De igual forma, energía, ¿no? Se libera energía. Una reacción de combustión.
Reacciones de neutralización cuando un ácido reacciona con una base. Esto es lo que nosotros realizábamos en sales neutras, ¿no? Ahí recuerdan ustedes, nosotros neutralizábamos al momento de combinar el ácido con la base. Ya neutralizábamos, ¿no es cierto?, la cantidad de iones de hidrógeno con iones OH. ¿No? Aquí está, ¿no es cierto?, lo que nosotros hacíamos en formación de sales. Combinábamos el ácido con la base para formar, ¿no es cierto?, se formaba la sal y también agua. Esa es una reacción de neutralización. De acuerdo al mecanismo interno de reacción, ya, reacciones con transferencia de electrones o también conocidas como reacciones redox. Esto tiene que ver mucho con los números de oxidación, ¿no? Recuerden que al momento de combinarse para la formación de los enlaces, ¿no es cierto?, va a haber un intercambio de electrones, una reorganización, ¿no? Eso es lo que se refiere el redox en sí, reacciones con transferencia de electrones, lo que nos mencionaba por ahí Anthony, al momento de la combinación, ¿no? Lo que era un enlace iónico. Ya, aquí se puede observar, ¿no es cierto?, los números de oxidación, ya en este caso de este compuesto, ¿no es cierto? Hay una reorganización, por ahí los electrones, pues unos se intercambiarán, otros aceptarán, ¿no es cierto? Y se forman esto, miren. El azufre y el oxígeno, ¿no? En este caso, como se encuentran en estado neutro, estos productos. Ya se puede observar, ¿no es cierto?, que hay una variación, ¿no?, en los estados o en números de oxidación de los compuestos. Eso se refiere en transferencia de electrones. Aquí hay otro ejemplo, miren, número de oxidación 0, ¿no? Para el hidrógeno, para el nitrógeno, al momento de realizarse la combinación en la formación del amoníaco, perdón, se puede observar, ¿no?, que hay un cambio en los números de oxidación. Esto debido a que hay una transferencia de electrones. ¿Ah? Ana, deje de rayar. Reacciones sin transferencia de electrones. Es decir, que no hay una transferencia de electrones, ¿no es cierto? Es decir, que no es una reacción redox. Ya, en estas reacciones no hay transferencia de electrones entre los reactivos de los productos, ya que es un simple intercambio iónico. Ya, aquí se puede observar, ¿no? Si nosotros analizamos los números de oxidación de cada uno de los compuestos, se puede observar, en este caso, que no hay un cambio, ¿no? No hay una transferencia de electrones. Se mantienen en sí los números de oxidación. No hay un cambio. Bueno, aquí me ha faltado para el cloro. ¿Ya? Eso es lo que me dicen, ¿no? Es una reacción sin transferencia de electrones. Se mantienen los números de oxidación al momento de la combinación. Ya, reacciones redox y reacciones no redox. Creo que esta es la última.